Bien, buenas noches, apreciados participantes del curso Gestión Administrativa y Calidad de la Educación 2 de la Maestría en Dirección y Supervisión Escolar. Bienvenidos a esta sesión de trabajo, donde abordaremos de alguna manera los modelos de gestión administrativa, los modelos de gestión aplicados a la educación y que nos permiten de alguna manera ir distinguiendo el porqué de estos modelos, por qué surgen, y qué le imprimen de diferente cada uno al modo de hacer la gestión escolar. Hasta ahora, nosotros hemos abordado que la gestión escolar, venida de la administración y la gerencia como caminos conceptuales, teóricos, del abordaje del liderazgo dentro de una organización, se topan con una visión de dos salidas sobre la educación y sobre todo la administración educativa, que es la organización con sus procesos y la dirección con sus procesos. En ese marco hay modelos, es decir, como todo modelo, ¿qué es un modelo? Una representación de la realidad, una representación de algo. Los modelos que vamos a abordar son modelos que intentan representar la manera más esperada con la que un líder educativo, un docente en posición administrativa de institución educativa debe tomar en consideración. Los modelos tienen todo modelo tiene unas características comunes. En principio, que el modelo responde a una realidad concreta de quien lo propone. El modelo nunca puede ser sacado de su contexto. Cualquier modelo que nosotros estudiemos, cualquier modelo que nosotros pretendamos implementar, siempre debe ir de la mano del contexto en el que ha nacido. Muchas veces, cuando estudiamos un modelo, no le ponemos atención ni en quién lo propone, ni en el país que nació, ni siquiera dentro de un país en qué región, en qué zona aparece. A distinción de los modelos de gestión que tienen nombres mucho más relacionados a los procesos, los modelos de calidad que veremos posteriormente se van a relacionar a los nombres de quienes los proponen generalmente. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la persona o con el estudio que generó el modelo. Entonces, primer detalle, el contexto de donde nace el modelo. Segundo, todo modelo, como es una representación, puede ser replicable, por eso los estudiamos, ¿no? Porque al final, teóricamente, le damos base a nuestra manera de proceder. Pero esa réplica que podemos hacer se pretendería hacer con base a que las condiciones de ese espacio, en este caso de la escuela, sean similares a eso donde nació. Eso, por supuesto, que es utópico, porque no siempre vamos a encontrar una escuela igual a la otra que pueda además ser igual a cuando se propuso el modelo. En tercer lugar, el modelo, aparte de ser contextualizado y de pretender replicarse, es autoevaluable en sí mismo en las partes en que el modelo está estructurado. Por ser modelo y representar una realidad, tiene dimensiones, partes, componentes, como le queramos llamar. Entonces, esos componentes son sistemáticos, es decir, tienen una relación interna. Entonces, cuando se toma un modelo, se entiende que se está tomando de principio a fin y que las partes tienen una relación. Hay un cuarto elemento que podría ir en contra de lo anterior, pero que no, es otro rumbo que pueden tomar los modelos, es que el modelo no se aplique puro, sino se aplique de una forma ecléctica o híbrida. Para entendernos, que yo parta de un modelo X, pero que incorpore elementos de un modelo Y o de un modelo Z o de los tres, y que las tres ideas de alguna manera puedan ayudarme a resolver un problema. Y como último aspecto, los modelos, como responden a una realidad, no necesariamente son caducos, porque como responden a una realidad, dijimos en el punto 1, en el punto 5 decimos que surgen de una problemática.
Entonces, cuando en este caso los modelos de gestión se aplican en las escuelas, se aplica con base a una problemática o alguna condición que se haya diagnosticado en ese espacio. Por ejemplo, el modelo normativo, que todos debían abordarlo como el origen del primer modelo, el modelo normativo no es que esté caduco, no caduca el modelo, se deja de usar. No es lo mismo estar caducado que estar en desuso. ¿Sí? Caducado quiere decir que no sirve, que yo no lo puedo ni mencionar. En cambio, en desuso es que sé que está allí, que existe, que funcionó por mucho tiempo, pero que ahora mismo no me genera ninguna necesidad de utilizarlo. También, y un sexto aspecto, y eso ya entra en mi experiencia, los modelos no son eternos en el espacio donde se han aplicado otros modelos. Es decir, que yo puedo arrancar con el modelo A, resolver una situación y luego pasar al uso de otro modelo porque la situación se resolvió y cambia, por lo tanto, el contexto. Les voy a dar un ejemplo escolar. La primera vez que yo fui nombrado director de una institución educativa, es una escuela que aprecio y quiero mucho y llevo en mi corazón, y yo era muy joven, tenía 28 años cuando estaba siendo nombrado director. ¿Qué pasa con esa escuela? ¿Qué pasa con esa característica? Pasa que yo necesité utilizar el modelo normativo para poner orden en una serie de situaciones y condiciones que requerían poner normas. Y usé en estricto sentido el modelo normativo porque había dos cosas. Una, que necesitaba estructurar la institución, que iba en muchas cosas, lo que decimos a manga por hombro. Y por el otro lado, mi juventud hacía que yo necesitara imponerme. Es decir, que se notara que aunque el director es joven, bastante joven, pues estaba preparado, o por lo menos con todo el deseo de trabajar. Una vez que yo logré estructurar y ganarme el respeto y el liderazgo, el respeto, entonces mi liderazgo se transformó en una visión más situacional, en una estructura más estratégica situacional, que me permitiera lanzar mi plan estratégico de la institución a partir de las condiciones que había en ese espacio. Entonces, no es que el modelo normativo no me servía, no, me sirvió para algo concreto. Cuando lo logré, transferí mis necesidades de gestión a otro modelo. Bien, dicho esto, entonces vamos a comenzar a ver los avances que han tenido en el análisis de los modelos, repito, en comparación al modelo normativo. Adelante. Permítame un momento. Puedes comenzar, María. Sí, bueno, compañeros, a mí me tocó comparar el modelo normativo con el de calidad total. Acá, a ver, ¿por qué no me deja ahora presentar? Ahora sí. En la parte de comparar, encontrar lo que tienen en común, me costó bastante, porque del modelo normativo es el que encontré menos información o una información muy escueta, muy corta y no demasiadas explicaciones. Sí puse como que en las cosas que tienen en común, que son modelos de gestión educativa, organizan el proceso administrativo de distinta manera, tienen sus objetivos, dan un marco teórico y filosófico a la gestión administrativa y se adaptan a las diferentes épocas. Y después, pasando a la parte en lo que se diferencian, a ver por qué no me queda. Para que se vean los dos así, ahora sí. En lo que se diferencia. El modelo normativo fue usado o creado principalmente en los años 50 y 60. Y era un momento en el que había mucha expansión educativa, por lo que se necesitaba un modelo que le diera forma a esa administración. El modelo de calidad total, que es el que me tocó a mí, se empezó a usar en los años 90 aproximadamente,
y está orientado a los resultados de la educación. El modelo normativo está como cerrado a los cambios, es muy estructurado. Es abstracto, o sea, es muy abstracto. ¿Cómo le voy a decir? Es muy difícil de explicarlo. El de calidad total es bien concreto. El normativo es rígido y el de calidad total es más flexible. Uno es más objetivo, el normativo como está basado en normas, es más objetivo, y el otro es más subjetivo. El, el modelo normativo es unidireccional, o sea que es como vertical desde la cabeza hacia las otras partes, o sea, desde la dirección o administración hacia las otras partes, y el de calidad total es multidireccional, abarca a todas las partes del proceso administrativo. El modelo de calidad total se preocupa por los resultados del proceso educativo, eh, y da una mayor flexibilidad administrativa y operacional. El modelo normativo, la planificación se basa en aplicar técnicas de proyección lineal para alcanzar desde el presente el futuro, como que hay un futuro único y cierto, como una sola posibilidad. El modelo de calidad total examina los procesos y factores que intervienen en los resultados para orientar políticas educativas. Los referentes del modelo normativo son Frederick Taylor y Henry Fayol. Y volviendo al de calidad total, se reconoce al usuario, se busca disminuir la burocracia, reducir costos, se toma el concepto de aprendizaje continuo y aumento de la productividad, creatividad y en los nuevos procesos. Se desarrollan sistemas de medición y evaluación de la calidad, se concentra en los resultados, diseña normas y nuevos estándares de calidad. Los referentes, J. Juran, Deming, Crosby, y acá puse otro, Stenke. En el aspecto del el modelo de calidad total, se empezó a usar en los años 20 en Japón, que me llamó mucho la atención porque, o sea, muchos años hacia atrás, se empezó a usar ahí y después se traspasó hacia Estados Unidos y después hacia Europa. Eh, en este modelo se busca reconocer el usuario y ha ido evolucionando. A ver, un momento, por favor. De compartir acá, que les estaba diciendo que primero se reconoció el usuario, y también está basado en buscar la calidad del producto. Después se fue reconociendo al cliente y luego al producto final, como que fue cambiando, evolucionando eso. Y el modelo de calidad total adaptado a la institución educativa, se refiere al producto educativo, se busca la satisfacción de los alumnos, la satisfacción del personal del centro educativo, el efecto del impacto que tiene la educación en el contexto, en la disponibilidad de los medios personales y materiales de la institución, el diseño de estrategias, la gestión de los recursos materiales y humanos, la metodología educativa y dentro de ella el liderazgo educativo. Y Deming reconoce como unos puntos, ¿no? Primero el plan, planificar la actividad a desarrollar, después ejecutar y después controlar la actividad durante su desarrollo, introduciendo ajustes y correcciones necesarias. Y después analizar lo sucedido una vez finalizada todas las fases anteriores y aprovechar lo aprendido, estandarizar elementos, bueno, corregir lo que se puede mejorar y si no, volver a la fase inicial. El modelo de calidad total a veces se puede confundir, o por lo menos lo que vi
que se puede confundir con marketing, porque muchas veces esa calidad total, o como lo muestran a veces las instituciones educativas, se puede confundir como un marketing, porque puede mostrar o promocionar algo que después no se lleva a cabo. Bueno, creo que por ahí, no sé si quieren preguntarme algo o no sé, ustedes dirán, si entendieron algo. Se entendió muy bien. Como esfuerzo, digo que sabemos que todavía falta la interpretación. La conclusión está la información bastante buena, Mariana. El modelo de Mariana es el último que teníamos que ver, pero qué bueno que iniciamos por allí. Digo porque tiene una estructura lógica con los modelos de calidad. Es decir, algunos de los autores que ella mencionó son parte de los autores con los que vamos a trabajar los modelos que siguen. Porque la calidad total es de los últimos aspectos que se integran, a la gestión. Yo sí quiero rescatar que el modelo de calidad, pese a que es sumamente sistemático, no es burocrático y es frente al normativo, que viene de una estructura burocrática, hay que rescatarlo. Pero antes de avanzar en eso, he de decir que necesito que hagan el ejercicio siguiente. Mariana habló desde el modelo normativo de dos de los autores que le dan base. Tanto Fayol, ¿sí?, como Taylor son las teorías clásica y administrativa clásica y científica, de la administración. Son la base de la administración. Siempre, siempre, siempre hay que volver a ellos, ¿sí? No los vamos a llamar los padres de la administración, pero en el fondo lo son. Entonces, primer detalle, hay que volver sobre ellos siempre, porque la administración como ciencia nace con Taylor. Hay que volver donde Fayol siempre, porque la administración como conceptualización nace con él. Que ha devenido, que ha ampliado y que ha trascendido y que ha evolucionado, sí, indudablemente. Eso es como decirle a un sociólogo que no vuelva sobre Auguste Comte, francés, padre de la sociología. Aunque no sean las formas ni sus modelos tengan toda la actualización que yo considere, pues es el origen. Entonces, lo mismo va a suceder en administración. Sobre todo, siendo la administración educativa una disciplina auxiliar de las ciencias de la educación y que pretende que no perdamos de vista ese elemento. Entonces, primer detalle que quiero rescatar para todos, pero a partir de lo que ha dicho Mariana, es que el modelo normativo nace del origen de la administración. Segundo, que esos son los padres de este proceso administrativo y de ahí en adelante lo que conoceremos como gestión, o lo que conoceremos como gerencia, es porque proviene de ellos. En tercer lugar, porque era la única manera conocida para generar gestión. Con lo cual el modelo normativo, aunque suene chocante, no es un modelo malo. No se trata de modelos buenos ni de modelos malos. Se trata de modelos que nacieron para dar respuesta a una época. Importante, que además nacieron para dar respuesta a las empresas manufactureras, es decir, que tenían una estructura totalmente estandarizada y comenzaron a usarse esos términos. Entonces, eso es importante porque en el ejercicio que estaba haciendo Mariana no percibí ningún tipo de suspicacia frente a lo normativo, pero igual no las van metiendo en muchos artículos, ¿no? De hecho, alguna gente podrá verlo hasta como negativo. Lo digo también como con los modelos pedagógicos. Hablar de conductismo puede ser un pecado mortal. Y no, el conductismo está tan vigente como lo puede estar el constructivismo, solo que no aplica en todos los momentos ni aplica a todas las circunstancias. Ese es el ejercicio
que así como uno pedagógicamente hace para distinguir los modelos pedagógicos, lo mismo hace con los de gestión. Y acabo de poner un ejemplo mío vivo. 2009 fui nombrado director por primera vez. Yo necesitaba el modelo normativo que me permitiera ordenar y además la palabra imponer puede ser muy, muy violenta, ¿no? Pero definitivamente yo tenía que imponerme como director por ser también muy joven. Ya después pudimos escalar otro tipo de modelos. Mariana tenía la palabra antes de avanzar. Había levantado la mano. No, solo quería agregar eso, que usarlo para el momento adecuado y contexto en el que se necesita. Sí, sin duda, ¿no? Y todavía. Ahora, hay una de las diferencias que es donde yo quiero centrar, porque todo lo demás que explicó Mariana está muy bien y por supuesto siempre sale material, es lo siguiente y es el término burocrático. Solamente como un centro de atención sobre la historia de la administración. La historia del pensamiento administrativo nace con Fayol, pasa a Taylor y después van a venir tres teorías de la administración, no estoy hablando de modelo de gestión, teorías de la administración importantes. Quiero destacar solo dos. Una de ellas se va a llamar teoría de las relaciones humanas y es la tercera teoría, que pocas veces se menciona, pero que es la base de todas las otras maneras, que sí, de la administración de recursos humanos, todo ese tema, ¿no? Que es de la teoría de Elton Mayo, Mayo, como el mes, Elton Mayo. Elton Mayo, a diferencia de los de Fayol y de Taylor, que son ingenieros, Elton Mayo es psicólogo. Por eso les digo que los modelos surgen no solo en el contexto, sino también en relación a la persona. Es psicólogo y de alguna manera va a ser considerado el padre de la psicología organizacional, porque él se centra en las relaciones humanas de las empresas. Entonces, lo que no parece humano o deshumanizado, que no es así, pero lo que parezca que no pone al humano en el centro de los procesos empresariales, en la teoría de Fayol y en la teoría de Taylor, lo hace Elton Mayo. Es decir, pero él no lo hace porque los trabajadores de la fábrica son víctimas. No, él lo que hace es analizar el estado de motivación de los funcionarios, de los colaboradores de las empresas, que mientras más motivados están, la producción era mayor. Pero el beneficio de las empresas era el mismo. O sea, no era romanticismo, era un análisis psicológico o psicométrico de la acción motivadora o estimuladora positiva de los líderes, los jefes de ese momento y cómo eso repercutía positiva o negativamente en el desarrollo del trabajo. ¿Sí? De ahí para adelante van a venir toda una serie de procesos de lo que nosotros hoy llamamos administración de los recursos humanos. Porque ¿qué es lo que hace Mayo? Poner sobre el tapete de que no solamente tienes recursos materiales o recursos financieros, sino que tienes recursos humanos, que es el que te hace el trabajo. Y más adelante van a venir otros autores con la especialización del recurso humano. La palabra especialización va a surgir de allí, que después académicamente las universidades la vamos a rescatar. ¿Qué pedían ellos? Especialización en el trabajo. Entonces tú eres un operario de máquina y te especializas en esa máquina, la que corta, la que muele, la que lava, la que imprime, ¿sí? Estamos hablando de fábricas, o sea, todo eso nace en ese contexto. Entonces, la especialización de funciones generó que los empleados al estudiar empezaran a especializarse teóricamente o técnicamente en algunas áreas muy especiales, muy específicas. Y esa especificación trajo como consecuencia para algunos un problema y para otros un beneficio. Porque entonces llegamos a tener en países industrializados, no sé, médicos de la mano derecha que ya no eran capaces de ver la mano izquierda. Porque se dedicaron tanto al modo como están puestos los tendones aquí, que ya no son iguales a los tendones de aquí. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo es que va a haber un médico de la mano derecha? Pero porque sí, en esas teorías hubo un momento donde la especialización llegó a extremos.
¿Por qué? Porque veníamos de una teoría enciclopedista, es decir, que la gente tenía que saber de todo. Y no, la gente tiene que especializarse y hacer un camino de especialización. Y ahí entra el término. Una cuarta teoría que proviene después de ellos, que sería como la quinta en el orden cronológico, es la teoría estructuralista o burocrática. Nosotros tenemos muy mal concepto de la burocracia y la vemos como un concepto extremadamente negativo. Y eso es nada más de la realidad de quienes han propuesto la teoría. La teoría surge de la filosofía estructuralista y hay autores conocidos para eso. Pero el problema es que la aplicación de la estructura o de la teoría estructuralista, que es una teoría filosófica, se permea en la administración y surge la teoría burocrática, que además nace en Alemania. ¿Qué pasa con eso? Pasa que la burocracia exigía orden y sistematización, que en América Latina se convirtió en un peso inaguantable de las finanzas públicas. ¿Qué te pedía la teoría? Te pedía que si nosotros somos 3 analistas en un departamento, cada uno tiene unas tareas sumamente específicas y que una la lleva a la otra, pero en mentalidad de fábrica no pasa aquello de que el funcionario público, como nosotros lo concebimos, no haga su trabajo. Si él le da la gana, te para un proceso y por lo tanto los otros 2 analistas dejan de hacer sus trabajos. Eso no pasaba en Alemania. Ustedes comprenderán que era un modelo en un país como ese desarrollado, eso no pasaba. ¿Habrá un funcionario público que no haga las cosas bien? Siempre lo va a haber, hasta en los mejores países. Pero no surgió la teoría con ese propósito. Hoy día nosotros hablamos muy mal de la burocracia porque América Latina se ha plagado de un cáncer en la forma de hacer el trabajo en las estructuras públicas. ¿Sí? Y no lo puedo votar, y no lo puedo sacar, y no lo puedo trasladar, y si le hablo feo es acoso, y cosas como esa. Unas que tienen mucha razón de ser, y esa es una reivindicaciones laborales de las que yo no me estoy quejando, y otras que son, pues, el elefante blanco de las administraciones públicas de América Latina en general. Entonces, cuando hablemos de la burocracia, veamos ya de hora en adelante, como aquel que dice, necesitamos verlo en perspectiva, porque no es solamente esa burocracia maloliente que daña pues, los sistemas públicos, sino que es un modelo estructuralista que tenía como propósito ordenar, sistematizar y llevar un trabajo detectable, es decir, por dónde va un proceso. ¿Quién lo lleva? El analista A. Del analista A pasa al analista B. Los flujogramas y todas esas estructuras que después van a aparecer para levantar manuales de cargos, manuales de funcionamiento, vienen del estructuralismo. ¿Sí? Y vienen justamente, cuando yo describo un cargo, cuando yo describo las funciones, eso es del estructuralismo, que se ha pervertido, que se ha dañado y que ha tomado un cariz un tanto peligroso, también es verdad. Pero aquí lo único que les pido técnicamente, y ustedes como futuros magíster en este tema o especialistas en administración educativa, es que sepan diferenciar el concepto del vocabulario despectivo del vocabulario técnico. ¿Sí? Eso necesitaba decirlo justamente porque ahora algunos de los modelos pueden que los vuelvan a mencionar, sobre todo cuando lo comparo con el normativo. El normativo lo voy a sentir muy burocrático, pero es que es así, es que nació para eso y es que está bien que sea así. Y el otro no es que no sea burocrático, sino que trata de generar una estructura un poco más liviana. Eso también es verdad. Bien, ¿quién quiere continuar con lo que ha investigado, aunque no lo tenga completado? Profesor, disculpe, Sí. yo como hubo la confusión y como le dije el viernes pasado, pues salí de viaje, entonces no me comuniqué debidamente, entonces comprendí que la tarea era para el martes, entonces me puse pues a adelantar los foros, a ver los foros que me había trazado, porque pues tuve ese viaje con mi mamá, entonces
pues solamente estaba repasando el tema, no armé nada para presentarle el día de hoy. Pero pudiste leer algo del que te tocó, por lo menos, pregunto. Sí, estuve leyendo porque me tocó lo que es la estrategia situacional. El estratégico situacional, ok. Exacto, ese, y entonces estaba viendo algunos conceptos algunos videos de Carlos Matos, que habla pues de esos modelos, pues, y de que pues es como ajustarse en el momento, en la situación. Creo que es algo de lo que tiene que ver con lo que usted dijo cuando llegó a la escuela, cuando pues era joven. Entonces, por ahí va en esa línea. Soy joven. Ah, bueno, sí, pues, pero era muy joven. Era más joven. Entonces, por esa línea, estuve investigando, pero no concreté nada porque pues pensaba que no era para hoy. Entonces me enfoqué fue en estaba poniendo atención a la tarea del foro 3, que hablaba de la diferencia de la calidad. Ajá, exacto, eso y el otro, el primero, y bueno, estaba ahí metida en esos temas, poniéndome al día porque pues tenían fecha para hoy, y entonces como dijeron, eso fue lo que me pasó, profe. Yolanda, Roberto, ¿cuáles tocaron ustedes? Recuérdame. Yo, profe, yo puedo presentar. A ver, Yolanda, adelante. Bien, ¿cómo es que es el asunto aquí? En la parte inferior, la flecha que mira hacia arriba, ahí le das, ahí le vas a dar a y una pestaña, si estás en Chrome. Ahí está. Ahí okay, se ve. Ahí estás presentando la pantalla completa. Está bien. Ok, voy a ver acá, me voy aquí. Ok. Bueno, a mí me tocó el modelo verdad normativo, que era que todos teníamos que compararlo. Okay. Y me tocó con el modelo prospectivo. Al igual que Mariano, todavía no lo tengo finalizado, pero he leído algo sobre ello. Bueno, las cosas en las cuales se parecen, en todo lo que he leído, realmente creo que son modelos totalmente contrarios. Lo único que he encontrado que tienen en común es que ambos tienen objetivos claros y que son aplicables, claro, a la administración educativa. Acá en la parte de las diferencias, pues voy a ponerlo aquí grandecito para que se vea bien. Pues yo comparé 5 aspectos. Primero, el tipo de gestión. En el caso del modelo normativo, es una gestión verticalista basado en normas, muy hermético, sigue un solo ritmo. Mientras que en el caso del modelo prospectivo, pues ese es como más dinámico, presenta un poco más de dinamismo en temas de administración. En cuanto a la proyección administrativa, en el caso del modelo normativo, pues es una proyección lineal y pues desde el presente se pretende pues abordar el futuro administrativo de la entidad o de la institución que está implementando o trabajando con este modelo. En cuanto a la proyección administrativa de parte del modelo prospectivo, pues el futuro puede ser múltiple e incierto. Es un modelo abierto a los cambios que no se rige por normas específicas o por papelería, sino que acá abajo, casualmente, en la última característica, a comparar, dice contextualización administrativa y pone en el modelo normativo poca capacidad de contextualización, mientras que en el modelo prospectivo pues hay una mejor o una mayor capacidad de contextualización. En cuanto a la flexibilidad administrativa, pues me llamó mucho este término, porque no imaginé que lo voy a poner aquí, lo voy a subrayar. No imaginé que en todo este tema se aplicara, pero bueno, decía allí administración one size, que significa un solo tamaño, o sea, una sola forma de administrar. Mientras que acá en el modelo prospectivo, pues contempla diferentes trayectorias, diferentes actores y diferentes escenarios posibles. En cuanto a los resultados administrativos,
llámese en temas, qué sé yo, de ganancia o lo que sea, en el caso del modelo normativo, pues es más inflexible o más intransigente con los fracasos administrativos. Como se basa en normas claras y precisas, es como un manual, entonces no suele admitir muchos errores. Sin embargo, acá en el modelo prospectivo, pues leí que se puede fracasar administrativamente hablando, pero se debe recopilar todo el acto administrativo y rectificar los errores para iniciar nuevamente aplicando mejores estrategias. Entonces, tengo un documento por aquí. Me falta la conclusión acá abajo, es lo que me hace falta. Así, a grosso modo, puedo decir que pues creo que en cuanto a la comparación per se de estos dos modelos, creo que todo se centra en el dinamismo, en la versatilidad y como en la capacidad de la flexibilización. Creo que el modelo normativo no es que sea malo, porque cuando hablamos de normas, como creo que ya usted lo acaba de decir, lo mencionó, todo el mundo dice, ay, el hermetismo y esto y lo otro. Probablemente yo leía por ahí hace tiempo en un tema de administración que decía que cuando todo está escrito y todo está claro, claramente escrito, paso por paso, no hay posibilidad de cometer errores. Entonces, el modelo normativo, de hecho, leí que es de los más aplicados. O sea, aunque suene estático, es de los que más se usa, es de los que más se aplica. Y pues por algo ha de ser, debe ser que es muy eficiente. Y en el caso del modelo prospectivo, pues acá hay un poquito más de versatilidad, no sigue normas, no quiere decir que sea ineficiente, pero pues es un poquito más manejable en diferentes aspectos. Tengo aquí déjame ver si me sale por aquí. Aquí. Encontré un artículo muy interesante que dice concepto, aplicación y modelo de prospectiva estratégica en la administración de las organizaciones. Y dice acá abajo, no es tan largo, pero solo para compartir este pedacito, que dice Berger es uno de los fundadores de la disciplina y la define como la prospectiva, la define como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Entonces me llamó mucho la atención porque pues cuando vi acá, que tengo acá la comparación, pues claro, acá habla del futuro, si ven aquí, en el modelo prospectivo, habla del futuro múltiple e incierto, abierto a los cambios. Entonces, pues allí pude comprender que este modelo más que nada es súper adaptable a cualquier contexto y que no sigue papeles, pasos, sino que busca adaptarse a las condiciones que se van dando en el proceso administrativo. Así que bueno, esa es mi intervención. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que quieran compartir, algo que hayan leído también, no sé. Históricamente, el modelo prospectivo le Ay, sigue Roberto, al modelo gracias por los normativo. aplausos. ¿Ah? Roberto, que vi unos aplausos que mandó por ahí. Así no, ¿no? todos te aplaudimos. Históricamente, el modelo prospectivo continúa al normativo, o sea, cronológicamente al normativo le aparece el prospectivo. El modelo normativo tiene una estructura a veces tan rígida que establece incluso, pretende establecer el futuro como algo definido, predeterminado. Incluso hace ver que si no actúas de esa manera, vas a fracasar. Exacto. En el contexto en el que ha nacido el modelo, pues esos eran los resultados, porque recuérdense que todo modelo se prueba y se comprueba, es decir, surge en la vida, en la realidad, se da o no se da, y por lo tanto se puede decir que se confirma. Entonces, ¿qué pasa? Que el prospectivo le da un aire
de respiro a una visión tan cerrada que por eso hace el contexto de dinámico. Y trabaja sobre la base, y esto es una de las cosas más oportunas que haya que rescatar, es la contextualización permanente. Porque eso dice de sí mismo que es una evaluación permanente. O sea, yo para contextualizar es que estoy evaluando permanentemente. Lo que sucede es que la evaluación no es sistemática, es permanente, pero no es sistemática. O sea, la hago un día sí, 2 días no, 3 días sí, 4 días no. O sea, no necesariamente es rutinaria, no es sistemática como la calidad total, que llega a establecer cuándo debo evaluar, incluso cuándo no debo evaluar, incluso desde dónde voy a evaluar, cuál es el indicador para evaluar. Entonces, en esa transición, porque la calidad total sería lo último, la prospectiva lo que quiere es hacer un respiro a la rigidez del modelo normativo. ¿Qué debilidad hay que rescatar? Que en ese futuro incierto hay muchas veces fracasos administrativos, financieros. Entonces, a veces corregir eso cuesta. A veces corregir eso cuesta. Si yo ese modelo lo aplico a la administración pública, son pérdidas de nuestros impuestos sin ningún tipo de remilgo, de preocupación, bueno, porque ese dinero no es mío. Pero si pasa en la empresa privada particular, entonces ahí sí empieza la dinámica de los quiebres, de los problemas, porque obviamente por no tener claro a dónde querías ir, ¿sí? Es como el extremo de la normativa en la que se venía. Aunque la presentación es de Yolanda, Mariana tenía la mano levantada primero y luego Yolanda. Adelante, Mariana. No, que quería agregar que los modelos surgen en el ambiente empresarial e industrial. Por eso es que son como más rígidos y más específicos. Y después cómo se adaptan a la parte educativa se dirige más a la persona y el producto no va a ser tan específico o tan fácil de medir. La medición va a ser totalmente diferente y subjetiva y no va a haber un producto típico o siempre igual. Por eso ahí cuando el modelo normativo habla de ver el futuro desde el presente, se me hace la idea de, bueno, el presente tengo, no sé, leche y la voy a tener en una caja en el futuro, ¿no? Durante un proceso y lo voy a tener en una caja, pero en el ambiente educativo no es así y no es tan posible, o sea, se aspira, pero no es tan posible de crear un producto igual. Sí, sin embargo, en la administración educativa, que ha sido normativa por mucho tiempo, quizás no se centra en el aprendizaje, que es un poco a donde tú has bajado la situación, ¿no? Sino que se va a centrar en el proceso. O sea, yo los tengo que graduar. Entonces me voy a centrar más en cuántos de ellos se gradúan numéricamente, no la persona. No si te graduaste bien, no si te graduaste satisfecho de los aprendizajes, no, si te graduaste. Porque al final yo tengo que ingresar a un estudiante en preescolar y graduarlo en 12º, por poner que el colegio esté completo, ¿sí? O si yo lo recibo en la básica general, pues lo recibí en 1er grado y lo solté en 9º o en 6º, cuando tuve la oportunidad y de acuerdo a mi estructura. Yo lo solté, yo aseguré eso. Fíjate que muchas veces nosotros medimos estadísticamente la educación por rezago, por deserción, por vuelta, por cuántos estudiantes atiendo. No sé si lo estoy extendiendo bien, pero hoy han iniciado clases 500,000 estudiantes. Entonces, esa es la data sobre la que yo tomo decisiones. Por eso choca, y les va a pasar cuando vean los modelos de calidad, les van a chocar todos, menos uno. Porque no son modelos pensados en los procesos pedagógicos, sino en todos los procesos de organización de la escuela. Entonces, yo puedo tener una escuela muy organizada. Ojo, el punto de partida es que si yo tengo una escuela organizada, debo garantizar que todos los procesos de esa escuela sean buenos, positivos y que logren su propósito.
Entonces yo asumo que si soy organizado, mis estudiantes están aprendiendo bien. ¿Por qué? Porque mi maestro planificó cuando era, planificó bien, tiene claro a dónde va y está dando la clase conforme a esa planificación. Está evaluando conforme a esa planificación el resultado de mis estudiantes. O sea, es casi matemático, pero prospectivamente no necesariamente es así. Eso es cuando uno le mete entonces esta otra vinculación, ¿sí? Pero ese es el punto. El contexto donde nacen muchos modelos es fuera de la escuela. Cuando yo lo trabajo en la escuela, hay otros factores y otras variables que hay que tomar en consideración, como el aprendizaje, como el conocimiento. Yolanda. Sí, profesor, usted mencionó lo de las pérdidas con el tema este de la constante contextualización. Y de hecho, en alguno de las fuentes que consulté, encontré un foro de estos abiertos en donde muchos especialistas en administración como que opinan y dejan sus opiniones como si fuera un post así. Entonces, vi allí que la mayoría de los que hablaban allí, muchos temas administrativos y todo lo demás, pero para muchos de ellos el modelo prospectivo en cuanto a resultados es de los peores. Pude leer ahí, porque ellos lo catalogan como de un modelo, sí, muy bueno con la contextualización y todo, pero algunos decían allí que era muy delgada la línea entre contextualizar administrativamente hablando y administrar de forma desordenada. Entonces, ellos señalaban que hay una línea muy delgada que divide desorden de contextualización y que administrativamente hablando era muy difícil mantenerse al margen para no caer en el desorden administrativo con esto del modelo prospectivo. Entonces, pienso yo que trasladándome un poco al escenario educativo en nuestro país, creo que eso va como por ahí, ¿no? Como que de pronto todo se contextualiza, pero no hay un orden claro. Después que leí ahí, hay como un tipo de administración desordenada. Si le sumamos a eso los cambios, estoy hablando de la parte pública, ¿no? Si sumamos a eso los constantes cambios de personal, cuando sale un director regional, entra otro, sale un supervisor, entra otro. Entonces, todo esto sumado, pues crea un desorden administrativo que no lleva a lograr los objetivos que inicialmente son los que nos hemos enmarcado, que es el aprendizaje, y en que en torno a eso debe girar, en la calidad del aprendizaje es que debe girar el proceso educativo y con todo y las aristas administrativas que se involucran dentro del proceso de enseñanza. Así es. Por eso es que es tan imprescindible que el directivo sepa de administración, pero que sea docente. No nos sirve un licenciado en administración gestionando una escuela. No dudo que lo pueda hacer bien desde el punto de vista del rendimiento, pero probablemente no lo va a hacer desde el punto de vista de la relación de los actores educativos, que no sabe ese proceso, él no lo conoce. Para él, los docentes van a ser unos funcionarios que hacen un trabajo que le es ajeno, porque no es docente, y que entonces yo lo voy a normar de una manera diferente. Por eso la educación siempre tiene una legislación o una normativa especial en muchísimos aspectos, hasta en el horario, hasta concebir las 8 horas de trabajo, porque no es lo mismo ni lo hace de la misma manera. ¿Sí? Roberto, ¿a ti te toca cuál? ¿O te tocaba cuál? Sí, buenas noches. Sí. Hace un momento me desconecté porque hubo un bajón acá al parecer y me preocupé. Sí, leí tu mensaje. Bien. Muy buena, Yolanda. Extenso, el mío va a ser muy cortito y preciso, profe. Sinceramente, para que sepan. Bien, a mí me tocó el modelo normativo versus el modelo estratégico. Es lo que le faltaba al modelo anterior, ¿verdad? Entonces, como bien ya lo señalaron, el modelo normativo está bastante organizado, jerarquizado, ¿no? Entonces, la diferencia que encontré es en eso, ¿no? En cuanto al modelo estratégico. El modelo estratégico está bastante sistematizada, ya que está buscando unos objetivos a largo plazo.
Para ello, coloca metas y objetivos como para poder alcanzar, ¿no? Y como la misma palabra lo dice, un modelo estratégico. Entonces, a base de lo que están proyectando y con que cuentan, ya sea recursos, materiales, humanos, entonces así mismo va a estar proyectando al objetivo que quiere alcanzar, ¿no? En cuanto al modelo estratégico. Eso, profe, a grosso modo. Efectivamente, Roberto, cuando introdujiste tu participación, dijiste esto es lo que le faltaba al anterior, porque durante mucho tiempo el modelo prospectivo se vio como Yolanda lo describió en su segunda parte, un modelo que no estaba dando resultados, porque como nace para flexibilizar el normativo, entonces aquí estamos como a la deriva, como que había una novela, no sé si se vio en su época aquí en Panamá, que se llamó Por estas calles. Era una novela muy situada a una realidad concreta de Venezuela, y hay un personaje que usaba la expresión como va viniendo, vamos viendo. Esa era la filosofía de planificación de Udomar Santos, así se llamaba el personaje. Como va viniendo, vamos viendo. Como vaya viniendo, le vamos dando. Es decir, que nunca había como una meta clara, porque como el futuro es incierto, no me pongo una meta y por lo tanto no sé a dónde voy. Y contextualizo permanentemente, pero por aquello de que no soy sistemático. El modelo estratégico, no situacional todavía, que es el que Sol trabaja, el modelo estratégico pone de realce dos elementos. Uno, el diagnóstico, que lo menciona Roberto, y dos, la forma de hacer el diagnóstico, porque la estrategia que es esa visión hacia donde quiero ir, pero teniendo claro cómo voy a ir. La palabra estratégica siempre la van a ver relacionada con la guerra. Estrategos es una palabra griega que es el origen de la palabra estrategia, y estrategos es el modo como se describía a los que organizaban a los ejércitos. O sea, el general, los generales eran estrategas, es decir, ellos organizaban las estructuras militares, los que iban a pie, los que iban en caballo, los que iban en carreta, los que iban así, los que eran de flecha, los que pasaban de un lado. O sea, todas las acciones humanas organizadas para la guerra eran establecidas por una persona a quien en griego se decía estrategia o estrategos, de estrategia, que fundamentalmente era quien ordenaba. Entonces, la estrategia es una manera de ordenar, de poner orden en esa perspectiva sin volver al modelo normativo. Esa manera de hacer el diagnóstico es lo que nosotros hoy comúnmente vamos a llamar FODA o DOFA, como se dice en Europa hispana. Empieza por las debilidades. ¿Sí? Aquí en América Latina, pues se ha medio romantizado el asunto. Vamos a empezar por nuestra fortaleza, porque nosotros necesitamos saber qué hacemos bien para poder decir qué hacemos mal. No, sin ese romanticismo, en Europa la cosa empezó, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Sí? Y voy subiendo a lo que estoy haciendo bien internamente. Y luego establezco cuáles son las cosas negativas de mi entorno, a las que voy a llamar amenazas, y cuáles son las cosas positivas de mi entorno a las que voy a llamar oportunidades, es decir, que las puedo aprovechar aunque no son mías. Me pusieron la estación del metro en la puerta de la universidad. Es una oportunidad. O sea, yo no puse la estación del metro allí, pero me beneficia, es algo positivo. O puede ser negativo. Tengo toda la entrada de la universidad sucia porque está la entrada del metro allí. La gente no entra a la universidad, pero me la utilizan de basurero. Eso es una amenaza. O sea, ninguna de las dos son culpa mía, pero yo puedo usarlas convenientemente, estratégicamente, en el desarrollo de mis propósitos institucionales. Entonces, la planificación estratégica por eso fue tan fuerte y sigue siéndolo. Tan fuerte que usted va a ver una materia que se llama Administración Estratégica de la Educación. Porque ya de suyo entra y ha permeado las maneras de gestión.
esa materia la suelo dar yo, no sé si nos volvamos a encontrar. Pero si no, acuérdese de este momento cuando la vea. Toda la base de las... Claro, ahora después hay modelos de administración estratégica, es decir, que empiezan a devenir en cómo todos tienen la matriz FODA, pero unos las tienen de una manera, otros vinculan una cosa con otra, y así, pues, no voy a adelantarme, pero eso es un poco la asignatura, es muy bonita, y sobre todo se pueden prever cosas bien interesantes. Entonces, a esa perspectiva que no tenía como lógica, que no tenía como finalidad, llega el modelo estratégico a decir, no, ya va, sí hay que establecer un diagnóstico que evalúe convenientemente y establecer momentos claros de evaluación, no como antes que evaluaba cuando quisiera, porque la contextualización no es mala, no es negativa, es positiva, pero no puede ser a conveniencia. Y era lo que la prospectiva de alguna manera estaba mostrando. Me conviene en este momento hacer una evaluación y por lo tanto la lanzo y allí establezco medidas. El modelo estratégico a partir de allí desarrolla sus objetivos y desarrolla los indicadores con los cuales evalúa. Eso es súper positivo, súper positivo, porque además se sabe sobre qué se evalúa. El modelo estratégico no evalúa sobre solo el objetivo que quiso lograr, sino los indicadores que demuestran que ese objetivo lo cumpliste. Eso en evaluación, ahora voy a hacer una analogía. Con la evaluación de aprendizajes, nosotros hemos llegado a usar el mismo concepto. Los indicadores del modelo estratégico que te dicen a ti, que te indican que se está logrando el objetivo, ahora los usamos en evaluación. Entonces, cuando usted hace un objetivo de aprendizaje, usted le establece criterios de evaluación e indicadores de evaluación. ¿Qué es un indicador de evaluación pedagógicamente hablando? La evidencia de lo que me dice a mí que ese estudiante aprendió en correlación con el objetivo que me planteé. Si yo en mi objetivo de aprendizaje establecí que el estudiante es capaz de desarrollar ensayos argumentativos en el décimo primer grado, en 11, entonces, si él hace un ensayo y es capaz de estructurarlo de forma argumentativa, tiene que hacer todo eso para que el indicador, la evidencia, me diga a mí, efectivamente, él aprendió a generar un ensayo argumentativo o no. Logró hacer ensayos, pero no argumenta, especula, no argumenta, infiere, pero infiere sobre bases no claras, no tiene buenas referencias, qué sé yo. Entonces, los indicadores son eso, son la forma en que me permite a mí decir el logro o no de los objetivos, volviendo al modelo estratégico. Eso le empezó a dar un orden que no era el normativo, pero que sí era sistemático. Y es allí donde después venía lo que Sol introdujo en lo que es el estratégico situacional, que se desprende uno del otro. ¿Qué pasa con el estratégico situacional? Pasa que llegó un momento de la época entre los 90, hacia los 90, entre 80 y 90, en que el modelo estratégico se estancó, no se estancó, empezó a hacerse, de hecho está concebido así, en la alta directiva, ¿sí? Y era como la alta directiva concebía la FODA o la DOFA. A veces en menoscabo de las percepciones de los colaboradores más bajos. Esos colaboradores, más bajos, no tienen idea de lo que son realmente nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Nosotros sí, porque nosotros dirigimos la empresa. Entonces, ¿qué es el modelo estratégico situacional? No es un modelo demagógico, por si acaso. Es un modelo que hace descentralizar la planificación. Que si bien es cierto, la alta gerencia tiene una globalidad de la empresa, en este caso, el director o directora de un colegio tiene la globalidad de la escuela, no es menos cierto que debe escuchar
los diagnósticos de sus estudiantes, de sus profesores, de los padres de familia, incluso de los miembros de la comunidad, por supuesto sus administrativos, para poder montar su diagnóstico y lanzar su estrategia. Entonces, ¿qué ha hecho el modelo estratégico situacional? Descentralizar la planificación, bajarla a las áreas y pedirle a las áreas que sean capaces de hacer su propia planeación y después enhebrarla, unirla con el resto de las planificaciones hasta llegar a una. En el modelo estratégico eso no es así. Se hace una sola planificación y lo hace o la alta directiva o solo una pequeña representación, pero siempre directiva, siempre los puestos altos. La estratégica situacional baja a las diferentes áreas y les pone voz a todos los que participan de la institución, en este caso de la institución educativa, de diferentes maneras. Hay que decir que del modelo estratégico situacional ha devenido que las universidades, para reacreditarse, para acreditarse, tengan que evidenciar que usamos esa estructura. Nosotros tenemos que tener un plan estratégico de la universidad. Lo tenemos, ¿verdad? Tenemos un plan de desarrollo que es estratégico y que después viene un plan de desarrollo estratégico que es a varios años y después fragmento épocas, ¿no? Nuestro plan de desarrollo, el DISAE, lo estamos montando hasta el 2050 para proyectar a la universidad en los próximos 27 años. ¿Sí? Pero tienen tramos. Cada tramo es un plan estratégico, es decir, que ahora lo vamos a funcionar por 7 años y el resto por periodos iguales de 6. Y esos a su vez se establecen, de 5, perdón, y esos a su vez se establecen en periodos más cortos que llamamos plan operativo. Entonces, el plan operativo desarrolla el plan estratégico desarrolla el plan de desarrollo institucional. ¿Por qué les comento esto? Porque la estrategia está presente en todo, desde lo operativo, que es el día a día, hasta el desarrollo institucional. Pero es situacional o debe ser situacional. Es decir, que yo no puedo tener un plan de desarrollo estratégico si no he incluido a los estudiantes o a una representación significativa de ellos o a los docentes o una representación, digo, porque somos muchos. Tampoco es que de una organización, de una universidad que es, no sé, seamos 15,000, 12,000 personas, no puedo ponerlos a todos de acuerdo, pero sí una representación significativa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el modelo estratégico y el modelo estratégico situacional? La más fundamental es la descentralización de la planeación. La más fundamental. No, hay otros aspectos un poquito más funcionales, pero básicamente son esos, ¿no? Hay más entidades planificadoras y eso descentraliza. Claro. Adicionalmente, el modelo estratégico situacional en educación va a empezar a resolver algunos aspectos. Por ejemplo, yo tengo una planificación en el MEDUCA, voy a poner ejemplos ya reales, centralizada. Es decir, que el ministerio tiene una planificación madre, llamémoslo así. Pero cada región educativa necesita tener su propia planeación. Entonces sigue siendo estratégica, pero baja a la realidad de las regiones. Pero aún así la sectorizo, porque en la misma región puedo tener urbe, ciudades grandes, puedo tener zonas rurales, puedo tener zonas comarcales, puedo tener zonas de costa y zonas de montaña. Entonces, allí se da la descentralización. Hay países, en América Latina concretamente, que estos procesos de modelo estratégico situacional ayudaron a la descentralización. Por eso se habla de un modelo descentralizado. Porque le dieron voces a las regiones, le dieron participación a las regiones y por lo tanto le dieron la capacidad de voz a las regiones, pero no de forma demagógica, sino de una forma un poco más realista, ¿no? Más a las realidades de las localidades. Por supuesto, menciono esto porque cuando hablamos del modelo de calidad total, entonces las preocupaciones sobre los resultados comienzan a variar.
y empezamos a ponerle sobre el tapete pues el concepto de cliente. No nos sirve mucho cliente, le llamamos mejor usuario. Entonces en educación hablamos más de usuario, pero ese usuario por supuesto puede ser hasta contraproducente, porque al final ni siquiera usuario es un término con el que nos sentimos cómodos. ¿Sí? La productividad en una escuela, ya lo ha mencionado Mariana en su intervención, pues no puede ser, cuando interviene últimamente, no puede ser medida de la misma manera que una empresa o que una manufactura. La productividad se va a medir de otras maneras, la creatividad se va a medir de otras maneras, la innovación se va a medir de otra manera, los resultados se van a medir de otra manera. ¿Que eso procura flexibilidad? Claro que sí. Los modelos están procurando mayor flexibilidad administrativa si lo comparamos al modelo normativo. ¿Sí? La verdad que todo esto deviene a dos modelos más, el modelo de reingeniería y el modelo comunicacional. El modelo comunicacional es bastante relacionado al estratégico, pero es un modelo que se va a centrar en cómo comunico la estrategia. Por eso, aunado a la calidad total, usted comunica la estrategia a través de las evidencias, por una parte. Y por otra parte, a través de la incorporación de todos los factores. Entonces, cuando yo genero identidad institucional, cuando genero fidelización, un término muy empresarial, bastante nuevo, pero que es bastante viejo, el concepto. Como concepto, el término puede ser un poco más nuevo. ¿Qué es fidelización? Generar fidelidad de los usuarios frente a una organización. Usted sabe que hay colegios, escuelas, institutos en Panamá de los que sus egresados hacen luces de orgullo. A eso se le llama fidelización. ¿Se ha hecho intencionalmente? No, probablemente, pero se ha hecho. Así como el empleado, no sé, de Cervecería Nacional se siente orgullosísimo de estar allí, o del canal se siente orgulloso de estar allí, es porque tienen estructuras de fidelización. Eso va mucho en la línea del modelo comunicacional. Hay colegios, hay instituciones educativas que esto lo trabajan mucho con sus egresados. Y antes de egresar, ya entrando en materia de colegio, lo procuran mucho de tal manera que el egresado siente un afecto tan importante sobre su alma mater que intente volver a ella. Eso es estratégico, pero eso es gracias a la visión comunicacional. Eso es un área. La otra área del modelo comunicacional, pues lo van a dar todos los medios de comunicación a disposición de las organizaciones, que fueron pasos que se dieron y que deviene ahora pues a las páginas web. Usted conoce una empresa, un colegio, inmediatamente busca si tiene página web. Usted conoce una institución e inmediatamente busca sus redes y mide lo que encuentra en ellas, el nivel de esa institución. Si la página me gusta, si es responsiva, una página web responsiva es que se vea bien en un celular, en una tablet y en la computadora. Se ve distinta, pero se ve bien porque se adapta, responde a la estructura del equipo, o una red social que se mueva y que se mueva no solo con informaciones estáticas, sino con informaciones dinámicas. O sea, el modelo comunicacional en educación tiene mucho que ver con eso. Si no tengo redes o no tengo páginas, porque hay escuelas que no lo tienen, pero cómo es la comunicación con la comunidad, ¿sí? Y cómo se da la comunicación incluso dentro de la propia institución. El modelo de reingeniería es un modelo muy delicado, un modelo que no es tan sencillo, porque es un modelo que persigue reestructurar intencionalmente las áreas de una escuela, las áreas, en este caso, de una institución educativa, siempre en función del logro de los objetivos. Porque es un modelo delicado, porque las escuelas no siempre son fáciles de reestructurar. Voy a empezar por allí. Como las instituciones educativas a veces son tan cerradas en los cambios y en los movimientos de sus estructuras, pensar en una reingeniería de una escuela, de un colegio, es osado. Es posible, pero es osado. ¿Sí? Es repensar cada una de las áreas.
¿Qué puedes hacer? Lo digo porque es delicado, porque es el modelo de mi gestión en ISAE Universidad. No porque lo que estaba mal, sino el ejercicio de la reingeniería no es empezar de cero, es repensar analíticamente cada área de la universidad. Y si pasa la criba de las necesidades de la universidad o incluso de las opciones de crecimiento de la universidad. Y les voy a decir que en el análisis de algunas áreas no hay que tocarlas. Eso debe permanecer así. Porque en la misma reingeniería, repito, no es que todo está mal y tengo que cambiarlo porque sí. No, es mirar lo que cada área, cada estructura del todo está logrando y cómo eso debe mantenerse, mejorarse o reestructurarse en función de mis objetivos. Por eso hablo de que es un modelo bastante delicado. No se aplica tan fácil y por supuesto al final implica un cambio radical en los procesos, no en las personas necesariamente, aunque las incluye. Es un cambio radical en la manera de hacer, incluso un cambio radical en la manera de percibir el futuro y la estrategia de futuro. Entendiendo también, y lo aplico sobre ISAE, porque se da el uso de ese modelo. Se da el uso de ese modelo por un rector que no forma parte de la junta directiva. ¿Sí? Un rector que no pertenece a la junta de dueños de la universidad. Entonces, ese rector en esa transición por tantos años con un rector o rectora, en este caso, perteneciente a la junta directiva, ahora este rector tiene las mismas funciones como rector, pero con otras condiciones. ¿Sí? Eso, para poder transitar en esa transferencia de mando, implicaba hacer una reingeniería de procesos para que ambas funciones quedaran armónicas y todas las instancias lo hicieran justo en esa misma dinámica. Entonces, dicho esto, estos son más o menos los modelos de gestión sobre los que nosotros vamos a basar nuestra manera de gobernar, de gestionar, de gerenciar, de administrar la educación. Son modelos que se van reinventando, van a conseguir que puede que aparezca algunos otros, pero estos son los más reconocidos en el ámbito de la educación. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna idea que quieran comentar? Profe, una consulta. Sí. En su experiencia, porque usted pues nos ha comentado que usted fue director alguna vez de un centro educativo y que incluso estaba en desorden la escuela cuando usted llegó, que eso suele pasarle normalmente a todos los directores. Cuando llegan siempre encuentran cosas, el pie donde es la cabeza y la cabeza donde es los pies. Entonces, desde su experiencia, pues según su experiencia, de estos modelos que hemos visto aquí, o si hay alguno que no hemos visto aquí, pero bueno, de todos los modelos que usted como especialista y conocedor y toda la experiencia que ha tenido en el campo de la administración educativa en el ámbito público, ¿cuál sería el que más se aplica o el que más, sí, el que más se aplica, el que más se usa hoy por hoy en la administración educativa en su parte pública? El audio, profe. Gracias, Roberto. El estratégico y el estratégico situacional, un híbrido entre ellos, es decir, de acuerdo a la estructuración del Ministerio de Educación, ustedes tienen la posibilidad de establecer la estrategia de su escuela, ¿sí?
y desde esa estrategia establecer los indicadores de logros de sus objetivos institucionales y dar cuenta de ello en la propia escuela. Eso sería un modelo estratégico situacional, porque no te impongo mi estrategia como Ministerio de Educación, sino que hay una parte donde yo te permito, te animo, incluso te formo para que lo hagas y que incluso aproveches los financiamientos que te otorgo a ti, escuela, para llevarlos adelante. Entonces, aquí estamos ante un modelo estratégico situacional. Sería el más usado, no sé si con intención o sin intención, pero es el que más se va a acercar a la manera de hacer. Sí, reingeniería no la hay. La reingeniería en todo caso tendría que partir del Ministerio de Educación y además es poco comunicacional, o sea que el modelo comunicacional está mucho más presente, un híbrido entre el estratégico y el comunicacional, está presente en las instituciones privadas. Porque las instituciones privadas, el modelo comunicacional, sí lo tienen muy, quizás, repito, no es intencional, pero lo tienen muy marcado porque recuerda que la escuela privada debe hacer mercadeo, debe hacer marketing. La escuela pública no lo necesita. Porque la escuela pública no funciona por lo que aportan los padres en términos económicos. La privada sí lo necesita. Entonces, por eso también los modelos responden a las necesidades de una y de otra. Ajá, profe. ¿Y cuál sería el que usted, en base a su experiencia, también a sus conocimientos, cuál sería el menos apropiado para aplicar en la administración pública? El prospectivo. Usted aplica el modelo prospectivo y le van a levantar algún expediente en algún momento, pues justamente por un desorden que no está, ni siquiera que está en su mente, pues, pero que va a estar, muchas cosas pueden estar poco estructuradas, poco sistemáticas. Entonces, es un modelo bastante que puede ser inestable para la administración pública. Mariana. Profesor y compañeros, disculpen, pero me tengo que retirar de la clase porque Ya tengo vamos terminando. Ok. Sí, perfecto. 2 minutos antes de darle la palabra a Roberto. Ajá. Esto es un poco para distribuirnos los modelos de calidad. Aquí están los modelos de gestión de la calidad total que van a encerrar varios aspectos que la compañera Mariana justamente mencionó. Entonces, arrancamos con, en el orden que los tengo aquí en mi pantalla. Yolanda, el modelo de gestión de la calidad EFQM, ¿sí? Que ves allí. Este archivo que estoy mostrando está en la lección 4, ¿ok? Pueden ampliarlo, pero esta es la base, ¿no? EFQM, Yolanda. Modelo gerencial de Deming, que es la base de la calidad, como ya nos los advirtió Mariana, es Roberto. ¿Ok? Sol, el iberoamericano para la excelencia, y Mariana, Malcolm Baldrige, que es el otro que inicia este proceso. La rutina de pensamiento, a ver si me lo permite mostrar, que a veces, como está el archivo, me dice que esos modelos que nos acaba de dar son los que vamos a desarrollar en el video. Así mismo es, así mismo es. Así mismo es. Permítanme solo un minuto mostrarles rápidamente el partes y todo. Es que yo lo descargué para mostrarlos, pero un momentito. Descargas. Rutina de... Aquí está. Ok, permítanme un momento. Ya nos vamos, 2 minutos. Entonces, a diferencia de esto que acabamos de hacer de los modelos, en algún momento yo trabajé en esta estructura el modelo que yo les daba frente a la ISO 9000, ¿sí? Porque lo compara. Pero en este caso vamos a trabajar con la rutina de pensamiento partes y todo.
El todo suyo es el modelo que yo le estoy asignando. Usted lo que va es analizarlo y a establecer las partes de ese modelo, la importancia de esas partes, y la rutina tiene un aspecto muy particular que es el análisis sobre si faltara alguna parte, en qué influiría eso en el propio modelo. ¿Sí? Muestro y nos vamos a rutina de pensamiento. Aquí está. Okay. Entonces, la rutina de pensamiento, partes y todo, es muy sencilla, es una manera muy práctica de analizar algo, ¿verdad? Porque el análisis es justamente separar en partes. Entonces, el objeto analizado es el modelo que yo le asigné. Usted lo va a describir. Esto está adaptado a las necesidades, en este caso, de lo que vamos a hacer. Usted describe el modelo de Deming, el modelo de Baldrige, el modelo iberoamericano o el modelo EFQM. Después las divide, el modelo está dividido en componentes, en dimensiones, en partes, los divide. No se preocupe por todo lo que aparece aquí, que son como, no sé, 2, 4, 6, 8, 10 partes. No, si su modelo tiene 5, usted use 5. Si su modelo tiene 6, usted utilice 6. ¿Vale? Ahí está puesto bastante, por si acaso es bastante. Explique las partes en las que se puede dividir, en este caso no su teoría, sino su modelo. Y luego va a elegir dos partes. ¿Qué sucede si quitaras la parte escrita en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, la que usted quiera? ¿Y qué función realiza esa parte que usted retira o quita? Eso es un análisis de la misma rutina. Lo van a hacer con dos partes. Aquí aparece el número 1 y aparece el número 2, pero usted puede ponerle el orden que quiera. Como los va a escribir aquí, aquí es donde dice 1 y 2. Aquí no hay números, ¿cierto? Usted escoge de a estas partes, que son hasta 10, 1 y 2. Y ahí es donde le está poniendo el número. Puede ser esta parte, que está ubicada en el segundo cuadro, le voy a llamar 1 en lo sucesivo, y la que está ubicada en la parte 6, y le voy a llamar 2. Y luego analizo. ¿Qué pasa si falta, si quito la parte escrita en el 1 aquí? ¿Y qué función realiza? ¿Qué sucede si quito la parte escrita en el 2? ¿Y qué función realiza? Eso nos va a permitir generar conclusiones e interpretaciones personales. El resultado de esto es lo que usted va a establecer en su video. ¿Sí? O sea, las conclusiones, profe. No, todo. No todo, ok, listo. Todo. O sea, en el video usted tiene que presentar la parte, describirla, presentar las partes, presentar el análisis y presentar las conclusiones. Por eso tiene hasta 5 minutos para su video. ¿Ok? Eso era. Entonces, de los modelos de gestión, nos vamos a ubicar en los modelos de calidad. ¿Pueden funcionar ambos? Sí. Mi modelo de gestión educativa es con el que yo llevo las riendas de la institución. El modelo de calidad es cómo yo sistematizo mis procesos y doy evidencias de ello. Van de la mano, pero no se suprimen el uno por el otro. ¿Sí? Por supuesto, mi modelo de gestión debe ir de la mano de mi modelo de calidad. Deben ir de la mano. Pero uno tiene un propósito que es el de la gestión de la dinámica habitual de la escuela y el otro es cómo me sistematizo mis procesos. ¿Ok? Preguntas, comentarios, inquietudes. Bien, mis apreciados estudiantes, ya tienen la parte donde van a montar sus videos, con lo cual lo pueden comenzar a hacer hoy si usted quiere y hasta el viernes sí les recomendaría, de acuerdo a lo que dice la página, ¿no? Ahí lo dice claro. Yo les voy a mostrar, vamos a salir de dudas con respecto a la fecha de cierre y con eso terminamos. Aquí me dice 21 de abril, que es hoy, ¿verdad? Pero la fecha final siempre va a ser esta. Ya permítanme mostrárselas y ya cierro la grabación. El único, pero tengo... ¿Perdón? No, le decía que tenía la pantalla congelada.
Sí, no, es que estaba dejando de compartir para poder compartir. Fíjense, esta fecha de abajo es la fecha en la que a usted le va a aparecer la materia siempre. Fíjense que tiene hasta el 28 de abril a las 23 horas 59 minutos. Esta es la fecha de ejecución de las clases y esta es la fecha de permanencia visual del curso. Si usted dejó de verlo, todos sus cursos tienen que aparecer aquí donde dice historial de cursos. Usted lo sigue viendo, pero ya no puede subir información. Pero el enlace de Flipgrid va a permanecer allí. ¿Ok? Entonces, por ese lado no hay problema. Entonces, pero en principio hasta el 28 damos chance para eso. Si le faltan los aspectos de los foros o subir las tareas allí, aprovechen ese espacio de tiempo, este tiempo que tenemos, para poder ponerse al día. Y cualquier cosa, por favor, no dejen de escribirme, que yo todavía adivino no soy. Si ustedes me dicen, yo les escribo y les respondo. Yolanda. Sí, profesor, antes cuando estaba hablando de la aplicación para subir el video, yo todavía no había llegado, venía en camino. Entonces, ¿cómo es el nombre de la aplicación? Flipgrid, pero la aplicación está en la lección ya puesta. ¿Dónde vas a subir y todo está allí? Lección 4. Perfecto, en la lección 4. Entras en la lección 4 como estoy entrando. Vas a la lección modelos de calidad. Y donde dice sustentación de modelos de calidad aplicados a la educación, ahí está incrustada ya el espacio del Flipgrid. Ok, perfecto. Ahí te va a pedir que inicies sesión con tu cuenta Microsoft, que puede ser la de la universidad, o tu cuenta de Google. Ok. Profe, otra consultita. ¿Puedo compartir pantalla un momentito? Un momentito para aclarar algo, porque estoy enredada con esto. En la parte esta de la rutina de pensamiento, lo ve allá. La rutina de pensamiento, pienso, me intereso, investigo. En esta rutina, la sección en la cual escribe el estudiante es aquí, ¿verdad? En estos campos de aquí abajo. No hay que borrar lo rojo para escribir. Los rojos son las preguntas. Ok, entonces yo voy escribiendo debajo. Ok, listo. Desde la segunda columna en adelante, porque la primera es la formulación general. O sea, en la primera columna, señálame donde están los iconos, sí. Donde dice formulación general debajo, en esa no hay que escribir nada. Ahí debería haber dicho respuestas del estudiante, las que vienen enseguida. Así. Eso. Ahí eso tú no lo tienes que borrar. Ok. Solo escribo en estas tres que están acá. Así es, porque son 3 preguntas. En una lo que piensas, en otra lo que te interesa de eso, del tema, y en la otra lo que te investigas, lo que amplías de ella. Porque se supone que aquí están las instrucciones de uso, que tienen que ser con sus propias palabras. Si hay un multimedia, pues lo utilizan. Si no hay multimedia, entonces hay una guía, pero ahí sí hay multimedia, ahí hay 2. 2 videos, correcto. Vale, eso es. Bueno, permiso. Bueno, muchas gracias. Compañeros, me tengo que retirar realmente porque tengo que recoger a mi hija. Vale. Cuídense mucho. Gracias por la paciencia y por este tiempo que hemos compartido. Esperamos vernos pronto, aunque sea para firmarles el título pronto. ¿Ok? Cuídense mucho. Profe, también usted preguntó qué asignaturas seguían antes. Sigue evaluación e innovación de la infraestructura escolar. Esa es muy buena. Esa es muy buena porque van a trabajar con las instalaciones. Correcto. Con las instalaciones, las normas que existen para las instalaciones, por qué tiene que haber tantos baños en una escuela dependiendo del número de estudiantes, si la distribución de los estudiantes van en la mañana, en la tarde, en la noche, el tamaño de los urinarios, todo eso está normado. Pero además hay una base, una flexibilidad de innovación de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? O sea, todos los países establecen sus normas físicas, infraestructura educativa, para poder tener el presupuesto de atención a eso. Por eso hay un viceministerio de infraestructura
en Panamá, por lo menos. Y adicionalmente, la forma de supervisar a las escuelas particulares. Por eso a veces se preguntan cómo es que le dieron permiso a esa escuela, si para construir una escuela esto es lo que dicta la norma. Entonces, aunque sea particular, se supone que esto es lo que con lo que tiene que iniciar. Hay unos mínimos que si uno los conoce entiende por qué le dieron permiso. Y hay unos máximos que también es importante saber. Entiendo. Vale. Va a estar interesante. Gracias. Para esa es la materia. Y el profesor que la suele dar es bastante bueno. Porque además él está metido en esa dinámica. No sé qué profesor les toca, pero el que la suele dar sabe bastante de eso. Excelente. Bien, les detengo la grabación. Se me cuidan mucho.